iniciativa que ha reunido durante 3 jornadas a expertos de alto nivel en comercio exterior, logística y desarrollo portuario. Agradecemos profundamente la participación de todos ustedes, quienes nos han acompañado en esta valiosa experiencia. Esta noche cerramos con broche de oro, contando con la presencia de 2 destacados profesionales que compartirán su visión, experiencia y propuestas sobre temas de alta relevancia para Bolivia. Por favor, nos demos la bienvenida a un profesional con sólida trayectoria en el ámbito portuario, naviero y logístico, al señor Juan Carlos Paz Cárdenas, actual presidente del directorio de la Autoridad Portuaria Nacional del Perú. Ha sido oficial de Marina Mercante, magíster en Administración de Negocios por ESAN y en Finanzas por la Universidad del Pacífico. Entre los cargos que ha desempeñado a lo largo de su carrera destacan como director general de transporte acuático en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, gerente técnico del Congreso de la República y miembro del Consejo Directivo de OCITRAN. Además, ha trabajado como consultor para organismos como la Unión Europea, GIS, Banco Mundial, el BID, CEPAL, entre otros. Esta noche nos compartirá un análisis estratégico sobre los beneficios de utilizar los puertos peruanos y el impacto que tendrá la aplicación de una ley de cabotaje marítimo en el desarrollo del comercio regional. Además, queremos agradecer la participación de la señora Betsabe Valera, representante de la Cámara de Comercio de Chancay. Estimada Narda, por favor, si quieres dar algunas palabras de bienvenida, de igual manera. Estimados, muy buenas noches con todos. Agradecer la presencia en nuestra tercera noche del ciclo de conferencias, más el día de hoy que nuestro país está atravesando un conflicto, tenemos bloqueado casi todo el país, sé que algunos deben estar en medio teleférico y demás, pero apreciamos el compromiso con estos días de aprendizaje. Es un honor tener hoy como primer exponente a Juan Carlos Paz, presidente de la APN. Es un honor que haya hecho un espacio en su apretada agenda para compartir por lo menos una hora de su tiempo, transmitiendo su conocimiento hacia todos nosotros. Bueno, dejo y doy la bienvenida al estimado señor Juan Carlos Paz. Buenas noches, Narda. Buenas noches con todos mis hermanos bolivianos. Para mí es un honor tener esta presentación para poder compartir lo que desde la Autoridad Portuaria Nacional hacemos día a día. Y tenemos justamente estas láminas explicando lo que son las ventajas del sistema portuario nacional peruano, así como en la parte final una explicación de lo que significa la ley de cabotaje. Vamos a empezar explicándoles algo que es incluso para nosotros una novedad de este año. ¿Y qué pensarían ustedes si les digo que el Perú es uno de los 7 países cuyas cargas hacen que tenga esta preponderancia dentro del Canal de Panamá o a través del Canal de Panamá? Lógicamente, cuando uno ve qué cargas se mueven a través de este canal, el país número 1, lógicamente, es la primera potencia mundial, Estados Unidos, con 157 millones de toneladas. Y en segundo lugar, lo lógico, China, 45 millones de toneladas. Tercer lugar, Japón, con 30 millones. Y de ahí vamos descendiendo y encontramos a Corea del Sur, Chile, México y Perú. O sea, nuestro país está entre los 7 países cuyos volúmenes de carga están pasando en ese ranking principal por el Canal de Panamá. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué estamos en ese lugar? Si esto fuera un campeonato de fútbol, estaríamos ya en cuartos de final. Y es porque el Perú en los últimos 25 años ha tenido un tremendo impulso en su comercio exterior, y ese comercio exterior, ¿por dónde sale? Por los puertos. Acá hay un mapa que refleja algo de los cuales nosotros como peruanos estamos orgullosos, y es que
tenemos la presencia de 18 países cuyas empresas están invirtiendo en puertos peruanos. ¿Qué países son? Estados Unidos, Reino Unido, España, Brasil, China, Chile, Canadá. Es decir, tenemos en total estos 18 países, Países Bajos, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, Turquía. A lo largo de la costa peruana tenemos 3.000 kilómetros de costa y también en la Amazonía, donde tenemos 8.000 kilómetros de ríos navegables. Esto es un indicador de que el Perú ofrece garantías. Tenemos estabilidad jurídica, tenemos estabilidad económica y ofrecemos a los inversionistas extranjeros las mismas condiciones que a los inversionistas peruanos. Y eso ha significado justamente este flujo de inversiones que potencian nuestro sistema portuario. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Acá tenemos unos cuadros desde el año 2010, o sea, los últimos 15 años, y vemos por el lado izquierdo cómo se han movido las exportaciones en color azul y las importaciones en color rojo. Y en ambos casos tenemos un crecimiento de más del doble, tanto en exportaciones como en importaciones. Y esto se refleja también en el movimiento de las toneladas y los TEUs en lo que es la carga que ha salido y que han ingresado también por nuestros puertos. Y tenemos pues ese movimiento, ¿no? Se ha duplicado también en materia de la carga, tanto en toneladas como en TEUs. Hoy día el Perú está moviendo más de 3,5 millones de TEUs. En el Callao es donde se mueve la mayor cantidad, hablamos de 3 millones, y de esos 3 millones que se mueven en el Callao, 600.000 corresponden al transbordo. Es decir, no es ni exportación ni importación peruana, sino más bien exportación e importación, fundamentalmente de tres países: Chile en primer lugar, Colombia y Ecuador. De Chile movemos 300.000 contenedores. Eso quiere decir que por el Perú y específicamente por el Callao se mueve el 8% del comercio exterior chileno en contenedores. Eso es un récord que hemos alcanzado y que va a crecer más con el caso de Chancay. Es decir, Callao, Chancay se convierten en puertos no solamente importantes en materia de exportación e importación, sino también como un referente en materia de transbordo. El sistema portuario nacional está compuesto por 89 instalaciones portuarias. 70 son propiamente terminales portuarios y 19 son embarcaderos. De esos 89, 40 son de uso público y 49 de uso privado. ¿Cuál es la diferencia entre uso público y uso privado? Uso público son aquellos terminales que pueden atender diferentes tipos de cargas, diferentes tipos de clientes, y son abiertos para poder atender a quien lo quiera utilizar. Uso privado significa que el puerto solamente atiende a la carga del dueño. Por ejemplo, en el caso de Antamina, que es una importante mina en el norte, tiene su propio terminal por el cual sale el mineral. Lo mismo ocurre con Chougan, en materia de mineral de hierro, y algunos terminales también en el tema de combustibles. Son de uso privado. Pero los de uso público, ¿no? Son esos 40. Hay diferentes terminales, a los cuales prestamos mayor atención son a los que aparecen en el mapa de la derecha, en el mapa del Perú. Son 8 asociaciones público-privadas o concesiones que se han ido adjudicando en los últimos 25 años. Tenemos Paita en el norte, un terminal dedicado mucho a la exportación, tanto de agroexportación como
la salida de productos hidrobiológicos. Salaberry, que se ha especializado en granos, recibe trigo, maíz, soya y exporta azúcar, exporta carbón de antracita. Tenemos 3 terminales en el Callao, el de minerales, el multipropósito de APM Terminals, que mueve contenedores, carga general, granos, eh, todo tipo de líquidos, autos, y DP World, que es especializado en contenedores. Tenemos General San Martín, que es, si bien es multipropósito, es un gran terminal para la agroexportación. El año pasado batió un récord, ha llegado a 75.000 TEUs, ¿no? Es un puerto que va a crecer muchísimo en los próximos años. Luego, San Juan de Marcona, que está adjudicado y falta la firma del contrato. Y para terminar, en la parte marítima, Matarani, que es la concesión más antigua, y que estamos justamente en vísperas de eh, poder ampliar la concesión que está cumpliendo 30 años en el 2029, ampliarla por 30 años más. Y como terminal fluvial, Yurimaguas, sobre el río Guayaga, que es un terminal, a diferencia de los demás, no es autosostenible, es cofinanciado y es uno de los terminales fluviales más modernos de América. ¿Cuánto han invertido los terminales? En materia de contratos de concesión, hasta el momento se va invirtiendo 2.200 millones de dólares, pero los compromisos de inversión son por 3.400 millones de dólares. Y una cifra similar en lo que es... ¿Sí? ¿Qué pasó? A ver, hay un tema técnico en lo cual me quieren apoyar. Un momento, por favor. Claro que sí, con toda confianza. Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Sí. Bien, Narda, era para poder compartir en modo presentación y la pudieran ver mejor. Lo están Muchas viendo más amplio. gracias. Muchas gracias. No, a ustedes. Bien, en materia de inversiones 100% privadas tenemos una cifra similar, 2.200 millones de dólares invertidos hasta la fecha, y el compromiso de inversión total es por 5.500 millones de dólares. Es decir, tenemos hasta la fecha 4.400 millones de dólares en los últimos 25 años y nos vamos hacia 9.000 millones de dólares en materia de inversiones portuarias. Ahí hay una relación de las principales inversiones 100% privadas, como está el caso de Chougan, que ellos están haciendo un nuevo muelle, es un terminal especializado en mineral de hierro, y por supuesto Chancay, que es tan famoso en los últimos años, el terminal multipropósito de Chancay, que está a 80 kilómetros al norte de Lima. ¿Cuáles son las modalidades de inversión en el Perú? Son básicamente 3. La obra pública, que es cada vez está más relegada porque lo que propiciamos es justamente la inversión privada y ya la obra pública se limita a embarcaderos. Los procedimientos de viabilidad técnica, habilitación y licencia portuaria que tienen que ver con las inversiones 100% privadas.
y las asociaciones público-privadas, que son las concesiones que han podido observar, que son 8 funcionando y una por empezar a funcionar, esperamos, en pocos meses. Y estas APPs pueden ser autosostenibles, como todas las concesiones marítimas a la fecha, y cofinanciadas, como es nuestro terminal fluvial de Yurimaguas. Vamos a ver uno por uno cómo han cambiado, porque para poder apreciar físicamente de qué estamos hablando cuando decimos vamos a tener una asociación público-privadas, como bien señaló Narda, yo soy marino mercante de profesión y he podido ver estos puertos en los últimos 40 años, desde que era cadete en la escuela y después como oficial de marina mercante, y he podido ver cada uno de estos puertos y cómo han cambiado en estas décadas. Entonces, en el caso de Matarani, lo que vemos a la izquierda es cómo estaba antes de la concesión y lo que vemos a la derecha es cómo está ahora. Y el cambio es notable, porque pasamos de 3 muelles ahí con su rompeolas, ahora esos muelles potenciados con equipamiento, con terminales de minerales, tanto en la zona del rompeolas como en el nuevo muelle F que se ve en esa zona de acá, no sé si pueden verla, ellos van a poder ver la flechita, ¿sí? Acá este muelle nuevo y este terminal se adjudicó por $7 millones de compromiso de inversión y hasta la fecha van invirtiendo $290 millones. Es decir, es un cambio radical. Y ahora, para la ampliación por 30 años más, piensan invertir $600 millones más. Es decir, de una primera apreciación que tenían la obligación de 7 millones, van a llegar a invertir en total cerca de $900 millones en esta concesión. Imagínense, ¿no? 120 veces más de lo planificado. Y este terminal está moviendo 8 millones de toneladas de carga y es actualmente el terminal con mineral con mayor movimiento entre los puertos concesionados de la región. Este es el caso de Paita. Como ven a la izquierda, solamente un simple muelle Finger, ¿no? Un terminal que tenía ya 50 años de funcionamiento, y vemos cómo ese muelle Finger se ha potenciado, y no solo eso, sino se ha desarrollado, se ha ganado terreno al mar para una plataforma de contenedores y un terminal nuevo, que es el que está atendiendo a las naves eh, en esta zona del terminal. Un cambio radical en este terminal que fue adjudicado el año 2009. Y es ese tipo de visiones fotográficas las que nos permite ver con claridad cómo las asociaciones público-privadas sirven para que el país se desarrolle. Este es el caso del Terminal Sur. Ese muelle que ven ahí tiene 1050 metros de largo. Como ven a la izquierda, solamente había una dársena que tenía más de 100 años y se ganó terreno al mar. Son más de 30 hectáreas ganadas al mar y es en este momento, el terminal con mayor movimiento de contenedores, con una inversión de $731 millones y mueve más de 2 millones de contenedores y más de 21 millones de toneladas métricas de carga. Acá tenemos la otra parte del Callao, que es el terminal multipropósito, que está adjudicado a APM Terminals. Este terminal también está en una fase de desarrollo. Esos muelles que se ven ahí, 4 muelles, 2 más delgados y 2 más gruesos, son muelles que tienen más de 100 años
y que van a dar lugar posteriormente a todo un desarrollo unidos con el Muelle 5 para poder completar las obras en un compromiso de inversión para completar esta inversión de 481 millones de dólares al 2024, faltan 400 millones más de inversión. En la parte izquierda ya se cuenta con una batería de silos que van a permitir ampliar la capacidad de 25 a 85.000 toneladas para lo que significa los agrograneles. Este es el embarque de concentrados de mineral. Cuando yo estaba en mi etapa de marino mercante, todo el mineral del Callao se dejaba en el muelle 5, eran cerros de concentrado de mineral totalmente contaminante. Ahora tenemos una faja dedicada con almacenes de presión negativos y un embarque completamente limpio para el mineral. En un terminal que está moviendo cerca de 3 millones de toneladas, como les digo, de una manera completamente amigable con el ambiente. Y así se ve el Callao hoy en día. Esa es la foto clásica que usamos acá, inclusive en nuestro directorio, para poder apreciar la grandeza de nuestro principal terminal portuario, el Callao, que va a cumplir 500 años de funcionamiento al servicio de nuestro país. Este es Yurimaguas. Como ven a la izquierda, selva virgen. Ahora a la derecha tenemos, luego de una inversión de 36 millones de dólares, tenemos zonas de almacenamiento, tenemos espacios para carga refrigerada y un terminal moderno para la atención de las naves fluviales. Aquí tenemos San Martín en Pisco. Antes, como ven, un terminal que además estaba destruido por el terremoto del 2007, es decir, un puerto que estaba en su peor momento y ahora puede atender naves, maneja carga general, maneja importación, exportación y también es un gran terminal de exportación de productos del agro. Por aquí salen productos cítricos, espárragos, uvas, y también tiene sus propios planes de inversión. Está solamente a 200 kilómetros al sur, así que está dentro del hinterland de Lima y creemos que este terminal va a ser uno de los más importantes, ya lo es, pero va a ser más importante aún en el movimiento de contenedores. Aquí tenemos a la Berry en el norte, como se ve también las mejoras en la infraestructura que ha crecido, han invertido 140 millones de dólares y está moviendo ya más de 4 millones de toneladas. Pasando de las asociaciones público-privadas, hablamos ahora de Chancay, que es una inversión 100% privada. Esa foto se aprecia en las naves de Cosco Shipping, que es la naviera asociada, y cómo en sus 4 muelles, Chancay, en un periodo que le llamamos de comisionamiento, van probando sus equipos para que finalmente, a partir del 1 de junio, ya termine con esa fase de comisionamiento para entrar a la fase de operación plena. Y el movimiento que se espera en Chancay en el primer año es que supere los 700.000 TEUs, ¿no? Acercándose al millón y que propicie también una inversión total, como dice esta lámina, que debería superar los 4.000 millones de dólares en inversión. ¿Y qué proyectos nuevos tenemos como asociaciones público-privadas? Tenemos en previsión el puerto de Lambayeque, ¿no? Para el cual se estiman unos 400 millones de dólares. Está en pleno estudio el puerto de Chimbote, ¿no? Que
ha presentado una empresa turca llamada Gilport, tiene interés en desarrollar este puerto de Chimbote para carga general, contenedores. El puerto de San Juan de Marcona ya fue comentado, este puerto esperemos que se firme próximamente el contrato, ¿no? El puerto de Tacna, que ya tiene su plan maestro, el puerto de Hilo, que hemos suscrito con el gobierno regional de Moquegua la elaboración del plan maestro, y pasamos a la Amazonía, donde tenemos tres proyectos interesantes para complementar ya el puerto de Yurimagua, que está en el río Guayaga. Tendríamos en el río Marañón el puerto de Saramiriza y el puerto de Pucallpa sobre el Ucayali. Estos tres puertos son, están ubicados en zonas con baja profundidad, pero que van a servir para poder atender barcazas y naves tradicionales que finalmente van a llevar al puerto que consideramos va a ser el más importante de la Amazonía, que es el puerto de Sinchicuy o Iquitos. Le decimos Sinchicuy porque está en una localidad a 20 kilómetros aguas abajo de Iquitos y que permite recibir naves en época de vaciante de 7 metros de calado y en época decreciente de 10, 12 metros de calado. Es decir, naves que pueden navegar en el océano. Y con lo cual vamos a poder conectarnos con Manaus y con el Atlántico. ¿Cuáles son los logros que esperamos para el año 2030? Apuntamos en nuestro Plan Nacional de Desarrollo Portuario estos logros, ¿no? Seguir atrayendo la inversión privada, transicionar hacia puertos verdes. Nos interesa tener que los puertos sean electrificados, que tengamos después un sistema OPS en los puertos para que las naves se conecten al terminal y no estén contaminando el aire con su máquina auxiliar. Aprovechar las ventajas comparativas del Perú, que tiene una posición geográfica clave en Sudamérica, y, por supuesto, tener una sostenibilidad económica del sistema a través de las asociaciones público-privadas por un lado y las inversiones 100% privadas por el otro. Y todo eso nos va a permitir consolidar nuestro liderazgo en la costa oeste de Sudamérica y, ¿por qué no, en la costa oeste de toda Hispanoamérica? Pasamos al cabotaje. El cabotaje se reguló en el país con el decreto legislativo 1413 del año 2018, y este decreto legislativo lo que hace es liberar la condición de bandera para lo que es el cabotaje, es decir, el transporte marítimo entre puertos peruanos. Este requisito de bandera es casi universal, la mayor parte de países lo tienen, pero significa una traba para el comercio internacional porque no todos los países tienen buques de bandera nacional y son más bien los buques de bandera de conveniencia los que hacen este tráfico de carga entre los puertos. Así que por ese motivo se emitió el decreto legislativo 1413. Pero el decreto legislativo vino con dos condiciones, una de requisito de eh, trámite ante la autoridad del Ministerio de Transportes y residencia en el país, que tuvo una ventana de 3 años. Cumplida, cumplido el plazo, el ministro podía prorrogarlo indefinidamente, pero tuvimos una crisis biológica, el virus, y también tuvimos una crisis política y esto no se dio. Entonces, la ventana que ya era corta se cerró y eso dio lugar a que aprobáramos una ley el año pasado, que es la 32049, que eliminó permanentemente esos requisitos, con lo cual tenemos ahora una de las leyes de cabotaje más libres del mundo. Y la idea es justamente facilitar la logística, hacer un transporte más ágil, más seguro, eficiente por el mar, una menor exposición a los bloqueos de carreteras y a los accidentes tan comunes en las vías terrestres. Por el cabotaje se puede llevar todo tipo de carga, sobre todo contenerizada, que es lo que más nos interesa.
descentralizamos logísticamente el país porque podemos lograr exportaciones regionales. Paracas tiene una gran oportunidad a través del cabotaje para poder conectarse con el Asia. Paita también, usando los puertos más grandes como Callao y Chancay. El cabotaje además es una alternativa sostenible con menor impacto ambiental y todo esto nos posiciona pues como un hub logístico estratégico en la región. Nuestra visión de futuro, ahí vemos el mapa, el Perú tiene una posición central envidiable y podemos conectarnos gracias a Chancay con la China en 23 días. Tenemos también conexiones, las regulares, con las líneas regulares y también con feeders, con toda la región. Ya les comenté que somos el séptimo país en el canal de Panamá, tenemos conexiones con Europa, tenemos tratados de libre comercio tenemos 23 tratados de libre comercio que nos vinculan con 58 países, que representan prácticamente la mitad de la población mundial y 90% del PBI mundial. Y eso es lo que hace que el Perú tenga, a pesar que tiene un poco más de 30 millones de habitantes, pero tiene un mercado de cerca de 4.000 millones de habitantes. Y ese es el mercado que tenemos que aprovechar. Así que lo que pensamos como país y en especial nosotros como Autoridad Portuaria Nacional es posicionar al Perú como un referente logístico y hacer que toda esta dinámica logística y portuaria nos haga cada vez un país más desarrollado. Muchas gracias. Estoy disponible para las preguntas que quisieran formular. Muchas gracias, estimado Juan Carlos, por su participación, por habernos brindado un poco de su tiempo y bueno, aclarar estos puntos, ya que todos estos días hemos tenido también la oportunidad de tener representantes de Chancay, ayer estuvo también César de Paracas. Y obviamente en nuestra población boliviana siempre queda la duda de cómo va a beneficiar y cómo al tener puertos tan alejados podemos ser beneficiados de los mismos, ¿no? Y es por eso que queríamos la ponencia de la ley de cabotaje más de las manos de un experto para que esto se pueda difundir. Creo que nos ayuda nuestro monitor con algunas preguntas o si alguien desea tomar el micrófono directamente. Bueno, me llega una pregunta vía el grupo de chat, por favor. Estimado señor Paz, ¿cuáles son las principales ventajas o beneficios para la región en comparación de la antigua ley de cabotaje versus la nueva ley de cabotaje? Lo puedo comentar con un ejemplo. Mira, Paracas, por ejemplo, que es un importante puerto al sur, Paracas tiene un gran movimiento de carga de exportación que se divide aproximadamente 40%, 45% hacia Europa, otro 45% hacia Estados Unidos y solamente un 10% o menos hacia China, Japón y otros países. ¿Por qué ocurre esto? Porque buena parte de la carga que ellos pudieran sacar para el Asia tendrían que llevarla a Callao o a Chancay, pero esa carga tiene que ir por tierra, o tenía que ir por tierra, ¿no? Porque va por camiones. Al liberar el cabotaje, esa carga puede ir en barcos, puede hacer arreglos para poder llevar la carga en barco, un cabotaje libre, hacia el Callao o Chancay, y ya poder aspirar a poder conquistar el mercado asiático. Y lo mismo con otros puertos del norte o del sur peruano. Esa es una primera ventaja para poder tener esa facilidad de conquista de mercados. Otra opción es, nosotros tenemos 80 millones de toneladas de carga que pasan por la carretera panamericana. Y en esas 80 millones hay, por ejemplo, los huevos, ¿no?
hay una gran zona productora de huevos en el sur del país que prácticamente abastece a toda la costa peruana. Y esos huevos van por camión. Con un cabotaje libre, esos huevos pueden ir por toda la costa peruana, a los puertos de Hilo, Matarani, Paracas, Chancay, Callao, Salaberry, Paita, y alimentar a las ciudades de la costa sin tocar la carretera. Y podría poner más ejemplos, pero justamente la idea es propiciar el transporte por mar, porque está comprobado que el movimiento de una tonelada por el mar puede ser hasta 50 veces más barato que por en carretera. Los costos adicionales que existen son por las transferencias y también los costos legales y el papeleo que hay muchas veces. Estamos en ese camino y pensamos que en el futuro el país va a poder usar cada vez más esa enorme autopista azul que es el mar. Muchísimas Gracias. gracias. Bueno, tenemos otra consulta, la cual nos hacen llegar vía chat, ¿no? ¿Qué impacto tendrá esta nueva ley de cabotaje en la eficiencia operativa en los puertos peruanos como Hilo, Matarani y Chancay? Bien, está muy vinculado con la pregunta anterior y la eficiencia, pues justamente se va a reflejar en un menor costo por unidad de traslado, ¿no? En el mar, el transporte marítimo es mucho más eficiente que el transporte terrestre. Lo que se tiene que provocar es la gran masa de carga, ¿no? Porque para que el transporte marítimo sea eficiente, necesitamos básicamente dos elementos. Una distancia más o menos larga, por lo menos 200 kilómetros, y una masa de carga importante, es decir, que equivalga pues a por lo menos 100 camiones. Estamos hablando pues de 3.000 toneladas de carga. Bajando esas cantidades va a ser siempre más eficiente el camión, de manera que acá hay un reto para poder armar los arreglos logísticos que permitan justamente unir los puertos y también a su vez llevarle más productividad al puerto, porque un puerto que mueve más carga de cabotaje se vuelve también más eficiente. Perfecto, me llega otra, se la transmito. Estimado señor Paz, ¿podría comentarnos sobre los cambios y mejoras en los trámites burocráticos con esta nueva ley? Ejemplo, los certificados de seguridad y otros y los tiempos de los mismos. Bueno, ese tema que entra ya más al detalle, yo me comprometo a poder contestarlo por escrito, Javier, ¿no? Para poder eh, explicarle los detalles de los trámites que se pueden simplificar, ¿no? Tal vez no- nos tomaría bastante tiempo explicarlos todos, ¿no? Pero sí se los vamos a proporcionar. Pero de hecho, el Perú en los últimos 25 años ha ido aliviando muchísimo su carga de papeleo. Tenemos también varios mecanismos más modernos con los cuales nos estamos conectando, y estamos en pleno desarrollo, como ventanillas únicas y mayor coordinación entre las entidades para poder bajar, reducir y hasta eliminar la cantidad de papel y trámites necesarios para el transporte de carga. Gracias, tengo otra. Parece que hay bastantes preguntas hoy. Encantado. Me dicen, ¿qué hay acerca de los desafíos tributarios? ¿Cuáles son los primeros obstáculos y cómo estos no encarecerán al cliente final? Bien, ese no es tema del APN, nosotros no entramos al tema tributario, le correspondería a la SUNAT contestar ese tipo de preguntas, pero lo que yo les puedo adelantar es que el tema tributario siempre ha sido un reto, porque la, para que el comercio funcione, siempre hay dos pilares, ¿no? La facilitación del mismo comercio y el tema del control de todo lo que significa los aspectos tributarios. Y el país tiene como reto siempre encontrar ese balance. Nosotros como autoridad portuaria no entramos al tema
tributario, pero sí comprendemos que es un aspecto a considerar para el desarrollo del comercio. Tengo otra. Estimado señor Paz, en sus palabras, ¿cuáles son las principales dificultades o retos para regular la nueva ley de cabotaje? Mira, los temas de la regulación del cabotaje ya están dados y ya están eh, establecidos en el reglamento. Tenemos un reglamento muy promotor, ¿no? Porque la ley es liberadora y la ley es promotora, entonces los reglamentos no son complicados. El principal reto no está por los reglamentos, el principal reto está por conseguir los volúmenes de carga adecuados, por coordinar entre los privados para que se pongan de acuerdo en hacer sus arreglos logísticos. Ahora sí tienen la confianza de una ley que es permanente, pero esto lógicamente toma su tiempo. Y, y es más, a veces tenemos actores que no han conocido bien de qué se trata esta nueva ley. Tenemos que hacer también mucha docencia para poder explicar las ventajas. Y es un tema de tiempo, es un tema en el cual tanto el Ministerio de Transportes como el Ministerio de Comercio Exterior, la Autoridad Portuaria Nacional, estamos en contacto permanente con los navieros, con los operadores portuarios, con los productores como los agroexportadores, la gente que está vinculada con el sector productivo, para poder explicar las ventajas y ver, identificar cuáles son los elementos por los cuales podemos ir eliminando trabas y potenciar ese cabotaje. Tal vez si hacemos un evento como este de acá a un año, vamos a poder darles más alcances de lo que hemos logrado de aquí a los próximos 12 meses en este trabajo. Muchas gracias. Estimada Gabriela Loza, tiene habilitado el micrófono para que pueda realizar las consultas al expositor. Muy buenas noches, señor Paz, ¿cómo está? Mi consulta va de la siguiente forma. En estos 3 días se ha visto bastante la exposición y el beneficio, especialmente para el sector exportador, ¿no? Sin embargo, nosotros como Bolivia generalmente tenemos una caracterización por ser importadores también y utilizamos eh, de bastante forma por los puertos de Chile, como bien sabe. Sin embargo, nos hemos visto, creo yo, afectados bastante por las congestiones portuarias que se va presentando este puerto, especialmente el de Iquique, y que nos viene perjudicando en tema de tiempos, la verdad. Y yo personalmente me gustaría saber, a lo mejor me puede sacar de esta duda, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían los beneficios en tema de importaciones en los factores de tiempo y distancia al ver este tema del puerto de Chancay? Viéndolo como una nueva alternativa para optar nosotros, ¿no? Desde nuestro país, por favor, si me pudiera a lo mejor ayudar con esa duda. Claro, a ver, en la medida que se conozca más el sistema portuario peruano y nosotros estamos a plena disposición para explicar en qué consiste, se van a poder dar cuenta que el Perú es una gran oportunidad para los países de la región, para Bolivia, Paraguay, Brasil, para poder usarlo como una forma de atender sus importaciones, también como sus exportaciones. Ya le comentaba que por el Callao estamos manejando el 8% del comercio exterior chileno en materia de contenedores y porcentajes tal vez más bajos de Ecuador y de Colombia. Puede ocurrir también con mercadería en tránsito de Bolivia y de Brasil. Tenemos conexión con la Interoceánica Sur, tenemos conexión con carreteras que van desde Hilo hasta, hasta La Paz y el resto de Bolivia. Existe conexión. Lo que nos falta a nosotros sí es desarrollar el sistema portuario en la parte sur, porque tenemos un gran puerto que es Matarani, que para ustedes les queda un poco más lejos,
pero tenemos un proyecto bien interesante en Hilo. Hilo, la visión que tenemos de Hilo es que sea el puerto de salida y de entrada para la mercadería boliviana. Cuando uno va a Hilo, lo que va a encontrar es un puerto que funciona 10 veces al año, que no tiene un rompeolas, que no tiene equipamiento. Entonces, no es un puerto atractivo como puede ser Iquique, como puede ser otro puerto chileno. Entonces, eso ya lo tenemos pensado. Y justamente lo que estamos trabajando hoy en día es desarrollar el plan maestro de Hilo, promover una asociación público-privada para Hilo. Ya existen interesados y en poco tiempo vamos a tener un puerto que sea digno de atención y que esté completamente operativo para poder atender la carga boliviana. Ese es un compromiso que tenemos y los vamos a estar informando a ustedes en esta conexión que tenemos a través de Narda para que sepan los avances en este importantísimo proyecto que tenemos en el sur y estamos seguros que ustedes lo van a poder usar no solamente como hilo, como salida y entrada, sino también como conexión con cabotaje con Callao y Chancay. Entonces, prestemos atención a hilo, vamos a, como les digo, a mantenerlos informados de estos avances y en el futuro podemos pensar que Hilo va a ser el puerto que Bolivia va a utilizar tanto para exportación como para importación. Muchas Muchas gracias. gracias, señor Paz. Estimada Karen Mendizábal, tiene el micrófono abierto para realizar sus consultas. Hola, muy buenas noches, estimado Juan Carlos Paz, mucho gusto. Me alegra bastante poder participar de esta charla. Eh, Efectivamente, como dijo mi otra amiga importadora, los importadores hemos sido bastante afectados por las deficiencias que tiene el puerto de Itu y de Iquique. Yo he sido una de, o sea, víctima ya que aparte que tienen sus manifestaciones, bueno, todo eso, la aglomeración de sus buques ha hecho de que incluso cambien de puertos y ha traído bastantes problemas. Y yo igual ya había escuchado de que el puerto de Hilo, de que por el puerto de Hilo hacen las importaciones bastantes otros amigos de mi país. Entonces, gracias por todas sus respuestas y por estos ánimos que nos pone a nosotros los importadores bolivianos. Espero realmente ir y conocer, estoy muy animada, porque si a mí me sale mucho mejor traer por puerto peruano, yo lo voy a hacer. Aunque me pareciera que sí, que Guarica es más cerca, pero igual hasta el trato es muy diferente para nosotros los bolivianos, un buen trato es lo más, ¿sí? Le agradezco y bueno, eso quería decirle, creo que no es ninguna pregunta, ¿no? Pero gracias. No, gracias por su intervención, Karen, porque justamente refleja algo bien importante, ¿no? Que es la relación que tiene que haber eh, por un lado comercial, ¿no? Entre un importador y un puerto, pero por otro lado también fraternal, ¿no? Porque somos países hermanos y tenemos que apoyarnos. Entonces, haremos lo mejor que se pueda con Hilo como está, porque Hilo definitivamente es un puerto que le falta muchísimo. Pero si no es Hilo, tenemos Matarani. Matarani es un puerto que está listo para todo. Puede atender carga general, atiende minerales, atiende contenedores y como yo les comenté hace un rato, Matarani, que ya es un puerto en marcha, está un poco más lejos, por supuesto, ¿no? Hilo está más cerca, pero tampoco está tan lejos Matarani. Lo pueden utilizar, tiene, tiene conexión ferroviaria con Arequipa, ¿no? Y con Cusco y con Puno. Es decir, si ustedes, no solamente los importadores, sino los exportadores y los agentes de carga internacional desarrollan una logística interesante con el volumen de carga adecuado, deben tomar en cuenta eso, ¿no?
hay conexión ferroviaria entre Matarani y Puno. Y Puno está mirando a Bolivia. Entonces, ese tema es bien importante. Es una vía férrea concesionada también como operador privado y Matarani es un puerto que ya está funcionando. Hasta que no se desarrolle Hilo, Matarani es una excelente alternativa, tiene silos, tiene almacenamiento para agrograneles, tiene diferentes tipos de almacenamiento refrigerado y una excelente atención en un puerto de gestión privada. Como le digo, la conexión ferroviaria es un elemento fundamental que así nomás no lo tiene cualquier puerto. Bueno, y complementando, estimada Karen, como saben, también es la misión de nuestra consultora como una persona nacida en Bolivia, pero radicada en Perú. Mi corazón está dividido entre las dos banderas y es por eso que también nos hemos aperturado al público boliviano, ¿no? Para compartir las bondades de esta hermosa tierra en todas las proyecciones, más ahora cuando Bolivia atraviesa una crisis económica y debe mirar nuevas oportunidades. Por eso el título del ciclo de conferencias, ¿no? Tenemos la delegación, la primera de este año, que está haciendo el viaje de misión a los puertos. Vamos a empezar por Chancay y Paracas, que estamos la siguiente semana. También pasaremos a visitarlo, estimado señor Paz. Nos daremos una vuelta por APN para saludarlo. Y bueno, estas misiones pretenden mostrar todas las ventajas de los puertos peruanos. Sé que una hora de exposición no es suficiente para contar todo sobre puertos peruanos, pero es el inicio de varios siglos de conferencia donde mostraremos toda la bondad del territorio. Sí, nada, nosotros encantados de poder apoyarlos y mantener esta relación y esta comunicación, porque sí nos interesa, por un lado, potenciar nuestro sistema portuario nacional y por otro lado, servir como puerta, ¿no? Puerta de entrada y de salida para toda la región. Así que en la medida que podamos atenderlos de la mejor manera a ustedes como bolivianos, vamos a estar mucho más satisfechos con nuestra labor. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Bueno, muchas gracias por el tiempo brindado, una hora de su tiempo en tan apretada agenda como presidente de la PN. Sé que es mucho, lo apreciamos altamente y queremos pedir el último favor. Nosotros tenemos la costumbre de, aunque sea un curso online, pues tomarnos una foto grupal. Ah, Siempre ya. pedimos a todos que prendan sus camaritas y A ver, bueno, vamos a hacer un screenshot de todos, por favor, con la ponencia. ok, no sé. Ahí. Esperamos a que todos prendan las cámaras. Bueno, comentarle igualmente al señor Paz que estamos muy felices de que puedan realmente hoy día prender sus cámaras. Hoy en la ciudad de La Paz ha sufrido un bloqueo terrible, ha habido mucha convulsión en la ciudad, pero pese a eso el interés de todos nuestros participantes en seguir aprendiendo sobre puertos peruanos, pues ha podido más y los tiene acá todos presentes, pese a todo lo que ha pasado hoy día en la ciudad. Muchas gracias, Narda, y siempre atentos a poder estar en contacto. Muchas gracias. Tenemos la foto, entonces se la haremos también partícipe a su equipo y demás y estaremos difundiendo todo lo demás. Le agradezco mucho, un fuerte abrazo a la distancia y ya nos estaremos encontrando en Lima la siguiente semana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Si nos colabora el moderador, tenemos a nuestro segundo expositor de la noche, por favor. Claro. Bueno, estimados participantes, ahora damos la bienvenida a
Eric Gerson Macay Flores, actual presidente de ADAPSE y gerente general de Ecotrade Bolivia Group, economista con especialización en comercio internacional, integración y administración de empresas, cuenta con más de 10 años de experiencia como profesional responsable en temas de la Organización Mundial del Comercio, aduanas, normas de origen y facilitación del comercio. Ha sido consultor en proyectos binacionales fronterizos y docente a nivel de maestrías en instituciones como la Universidad Andina Simón Bolívar y la UMSA. Además, ha participado en capacitaciones de alto nivel en la OMC, ALADI y CAN. Hoy nos compartirá una visión integral sobre las alternativas logísticas que se pueden potenciar para Bolivia, así como los desafíos y las oportunidades de cara a un sistema portuario más eficiente y competitivo. Por favor, demos la bienvenida. Muchas gracias, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarlos en esta oportunidad. La verdad es que estos temas que definitivamente nos apasionan a todas las personas que estamos involucradas con temas de comercio internacional, pues nos permiten de alguna manera tener estos espacios para poder interactuar y para poder conversar sobre todo lo que vendría a ser importante desde una perspectiva de Bolivia, porque nosotros tenemos muchos intereses en ver definitivamente cuál va a ser el movimiento de la carga boliviana, aprovechando justamente las oportunidades que se pueden generar hoy en día con las ventajas y las posibilidades que otorgan los puertos de los países vecinos, y además con esta forma práctica de poder comunicarnos entre nosotros y conversar sobre estos temas. Creo que es importante pensar definitivamente de que un país con condiciones como el nuestro, es decir, Bolivia, tiene que encontrar definitivamente en los países hermanos, en los países vecinos, condiciones que ayuden para poder avanzar con los procesos vinculados con las exportaciones e importaciones de mercancías, utilizando justamente puertos de los países hermanos. Para contextualizar un poco el tema, hay que recordar y hay que reforzar algunos aspectos que son muy importantes para tomar en cuenta. En primer lugar, hay que decir que la condición de mediterraneidad que tiene Bolivia definitivamente enfrenta dos problemas básicos. El primero es la falta de acceso territorial al océano y a servicios de transporte marítimo. Es decir, no contamos con estos espacios propios, pero podemos de alguna forma gestionar a través de los diferentes acuerdos que tiene el país suscritos estas posibilidades de poder tener acceso a un transporte marítimo. Y la otra de las dificultades o el otro problema que enfrentamos es necesariamente que tenemos que transitar por territorio de los países vecinos. Y por lo tanto, para poder llegar al litoral marítimo, pues es bien complejo, porque dependemos mucho de algunos aspectos particularmente internos y algunos aspectos vinculados con los países vecinos. Internamente, tal como lo estamos viviendo y lo estamos experimentando, pues hay bloqueos, hay problemas de transporte, hay problemas en temas de combustible, hay problema en lo que vendría a ser los costos, los fletes y, por sobre todo, la distancia, que creo que es uno de los mayores problemas que tenemos para poder alcanzar a los puertos. Y además, una vez que llegamos a la frontera con mercancías de exportación, definitivamente los trámites en fronteras son bastante morosos, bastante burocráticos y definitivamente cuesta mucho realizar un paso fronterizo. Más allá del paso fronterizo, hay que estar también limitados a las condiciones establecidas en las carreteras de los países limítrofes y establecidas en las condiciones posiblemente del tránsito, que en teoría es un libre tránsito, pero que en la práctica pues también enfrenta cierto tipo de dificultades. Entonces, partiendo de esos dos problemas, también hay que entender que esta mediterraneidad se puede afrontar o se pueden encontrar soluciones si nosotros pensamos definitivamente en que podríamos acogernos a lo que es la cooperación de los países de tránsito. Ustedes saben que Bolivia tiene diferentes acuerdos con diferentes países y además, en particular con los países fronterizos, que son los que nos dan la oportunidad y nos dan el acceso para poder salir a los mercados internacionales. Ese aspecto creo que es determinante para poder escoger o para poder establecer la mejor salida para una carga boliviana o el mejor ingreso para mercancías de importación, dependiendo del lado en que uno desarrolle sus actividades dentro del comercio internacional. Y además, definitivamente es importante reducir los obstáculos que existen a nivel nacional.
Ustedes saben que hay controles demasiado exigentes, controles demasiado burocráticos. El tema de lo que vendrían a ser la tramitación o la gestión de algunos documentos, ya sean de importación o de exportación, también son bastante limitativos para un operador de comercio exterior y por lo tanto genera también dificultades en el momento que uno quiere emprender en una actividad de comercio exterior. Entonces, este tipo de obstáculos deberían establecerse posiblemente mediante la implementación de la facilitación del comercio, que es un instrumento que lo ha determinado la OMC y que Bolivia lo ha aceptado, lo ha suscrito y lo ha reconocido, y que de alguna forma está empezando a avanzar en el país a través de la ventanilla única de comercio exterior, que seguramente algunos de ustedes han escuchado y están al tanto de que es un proceso que posiblemente demore hasta un año o un poco más en su implementación de manera completa y que por lo tanto en este momento está empezando a avanzar. Entonces, dense cuenta que la condición de mediterraneidad es un problema bastante grande para nuestro país. Y definitivamente hay muchas formas de poderlo ver. Hay un análisis que hace justamente el Banco Central de Bolivia y hace una comparación con algunos países y nos dice cuáles son los costos y los fletes que tenemos nosotros en función del valor CIF de la mercancía de importaciones, considerando importaciones en particular, y nos muestra esta relación que definitivamente es importante porque lo que nos hace ver de alguna forma es una comparación entre lo que tendríamos como Bolivia con Paraguay, que son los dos países mediterráneos en la región, y con condiciones de otros países con los cuales nosotros tenemos de alguna forma una relación comercial. Si ustedes se fijan, para el caso de Bolivia, estamos acá arriba, en esta línea roja, y lo que nos está mostrando esa línea roja es que definitivamente los costos se incrementan para nosotros en un 7% y hasta casi un 8% en comparación con el resto de los países. Fíjense que los costos de flete y seguro, por ejemplo, para un país como Argentina, no llegan ni siquiera al 5%. Lo mismo sucede con Uruguay, que tiene costos relativamente bajos, y la misma situación se presenta con Chile, que en algún momento parecía que su tendencia era alcista, pero después tiene una tendencia hacia la baja, que demuestra que definitivamente el tener acceso a una costa marítima es determinante para poder garantizar costos que sean bajos comparativamente desde una perspectiva de los fletes y los seguros, en función del valor CIF de la mercancía. Y además nos muestra el mismo Banco Central en su análisis y nos dice en términos de millones de dólares estadounidenses y haciendo una comparación de países mediterráneos, fíjense ustedes que definitivamente el porcentaje sobre el valor CIF, en el caso de Bolivia, equivale al 6.9%, comparativamente con países que no son mediterráneos, cuyo costo, en función del valor CIF, es del 5.4%. Entonces, la diferencia que existe es de 1.5 adicional para los costos que corresponden a los países mediterráneos, en este caso particular, el análisis del Banco Central para el caso Bolivia. Fíjense que eso en costos, en términos monetarios, representa 143.2 millones de dólares o un 27.6% de un costo adicional al que le correspondería o al que debería considerar un país que tiene acceso soberano a puertos marítimos. Entonces, un poco escuchando y corroborando lo que mencionan algunos de ustedes en el chat, definitivamente hay un problema para nosotros adicional, que es el tema de la distancia. Si bien tenemos posibilidades, tenemos condiciones favorables para poder acceder a alguno de los puertos, pero el problema es la distancia. Fíjense ustedes que en el caso particular de La Paz, pues hacia el puerto de Arica tenemos 448 kilómetros, Iquique 726, Antofagasta ya es un poco más, y Matarani, que es una de las alternativas que considero que podría ser también viable de manera comparativa con el puerto de Arica, tiene casi una distancia del doble en términos de kilómetros. El puerto de Hilo definitivamente es un puerto que sí está mucho más cerca que el puerto de Matarani. Si ustedes se fijan, 473 kilómetros frente a los 448 que tiene el puerto de Arica. Entonces, definitivamente las condiciones podrían ser muy similares para poder llegar a este puerto de Hilo.
habría que ver un poco en el análisis también cuáles son las condiciones hoy en día con puertos que ofrecen nuevas alternativas para la carga y el comercio exterior boliviano. Pero esta información es la que actualmente se maneja y definitivamente a medida que te alejas un poco más de las fronteras hacia el lado del Pacífico, obviamente la distancia es mucho mayor, ¿no? Por eso es que ustedes pueden observar acá que es restrictivo llegar a algunos puertos. Paranaguá, por ejemplo, que es uno de los puertos que lo vamos a mirar un poco en un momento. El puerto de Santos, que es demasiado lejano, Buenos Aires, Rosario. Ustedes dirán, pero todo esto podríamos llegar hacia el lado del Atlántico. Ya no miraríamos tanto hacia el lado del Pacífico, pero son de todas formas igual condiciones que hay que diferenciar, ¿no? Entonces podríamos mirar si quieren ustedes hacia este lado para ver cuáles son las condiciones que se podrían establecer hacia los puertos del Atlántico y definitivamente mirar hacia este otro lado, que son las condiciones que se definen o que se establecen para los puertos del Pacífico. Pero hay que entender que definitivamente la distancia es determinante y la distancia de alguna forma limita, controla y regula la posibilidad de poder tener este alcance hacia los puertos internacionales. Un poco para reforzar desde una perspectiva netamente teórica, cuál es la influencia que justamente tienen los países mediterráneos con relación a su desarrollo y a su crecimiento. Esto simplemente con la intención de mostrar de que definitivamente si nosotros comparamos a Bolivia con aquellos países vecinos que tienen mejores condiciones, hay que entender que definitivamente el tema de la mediterraneidad es limitativo, ¿cierto? Porque significa mayores costos de transporte y logística, que es el impacto que tiene sobre el comercio. También tiene un impacto negativo sobre el desarrollo y el crecimiento económico, porque tiene una mayor influencia en lo que vendría a ser el movimiento de carga que influye directamente también en el desarrollo y el crecimiento de la economía. Y hay otros mecanismos de transmisión de los cuales no vamos a hablar mucho, pero simplemente hago una referencia a la inversión extranjera, al bajo desarrollo económico y a los cuellos de botella institucionales. Todo esto definitivamente son problemas internos que nosotros tenemos y que no generamos las condiciones necesarias para poder captar oportunidades de ingreso de recursos económicos internacionales. Entonces, para esta etapa, lo que nos interesa definitivamente es concentrarnos en esta parte, ¿no? Porque es justamente la parte vinculada con el comercio. Si ustedes se fijan, cuando hablamos de comercio, definitivamente es importante entender de que los costos de transporte y logística van a ser mucho mayores dadas las condiciones de mediterraneidad que tiene Bolivia. Mayor tiempo para llegar a mercados de destino, definitivamente, porque se entiende que tenemos que transitar por territorio de otros países. Les he mencionado de alguna manera las dificultades que tenemos en el tránsito y obviamente también dependemos mucho de las condiciones portuarias. Luego tenemos que esta situación del Mediterráneo definitivamente nos genera a nosotros una pérdida de competitividad. Para el sector exportador boliviano, considerar que tiene que incurrir en mayores tiempos y en mayores costos, definitivamente va a llevar a resultados negativos en función del precio final de la mercancía. Y además, dependemos mucho de las condiciones regulatorias de los países de tránsito, porque cada uno de los países establece sus condiciones definitivamente para que las mercancías puedan transitar por su territorio. Y la integración, pues todavía seguimos en un proceso en el cual se necesita seguir avanzando y se necesitan seguir generando condiciones en favor de Bolivia. Entonces, fíjense que esta relación y este análisis que se hace a partir de un documento y un desarrollo y un estudio específico, definitivamente es una respuesta clara a la situación que experimenta nuestro país. Entonces, para poder dar una respuesta y para poder entender realmente en qué condiciones estamos, definitivamente es necesario realizar un análisis desde una perspectiva económica y este va a ser un análisis muy rápido, muy general y muy sucinto, donde definitivamente lo que tenemos que empezar a ver es este último periodo, que es el año pasado, donde definitivamente nosotros estamos con una condición deficitaria en las perspectivas que están relacionadas justamente con la balanza comercial.
Ustedes saben que en algún momento hemos dependido bastante, y ha sido una época que podríamos llamarla una época dorada de Bolivia, cuando teníamos altos niveles de exportación de gas, y eso nos permitía de alguna manera tener resultados positivos en la balanza comercial, pero que eran resultados engañosos, porque como ustedes bien saben, cuando hablamos de comercio, pues deberíamos eliminar todo lo que viene a ser justamente la exportación del gas y deberíamos concentrarnos más bien en el comercio de mercancías. Hoy en día ya estamos de alguna forma demostrando que el comercio de mercancías nos va a llevar a una relación negativa, porque la exportación de gas de alguna forma mostraba resultados engañosos desde una perspectiva netamente económica. Entonces, si partimos de esta idea general, y aterrizamos un poco en la información que definitivamente proporciona el INE, podemos ver que en los últimos años, del 2020 al 2024, como les decía, hemos tenido épocas en las cuales hemos manifestado o hemos tenido una representación de auge económico y ya se está sincerando hoy en día la realidad, ¿no? Año 2023 y año 2024 definitivamente nos está mostrando resultados negativos en términos de balanza comercial y seguramente estos resultados negativos del 2024 se van a incrementar aún más en esta gestión 2025. ¿Por qué razón? Ya no exportamos gas ni a Argentina, ya no exportamos gas ni al Brasil. Entonces, son condiciones que están afectando a las relaciones y a los términos de intercambio y en el posicionamiento comercial que tiene Bolivia con el contexto o con el entorno. Entonces, si miramos un poco sobre el comercio exterior de Bolivia y tratamos de centrarnos un poco más en lo que vendrían a ser exportaciones e importaciones, lo que he hecho ha sido ordenar estas importaciones y estas exportaciones considerando los datos de exportaciones del 2004. Si miramos las exportaciones del 2024, definitivamente nuestro principal mercado de destino es Brasil, en función de las exportaciones del 2024. Vamos a ver que estos datos también pueden moverse dependiendo del tipo de análisis que se quiera hacer. Pero si ustedes se fijan en este primer análisis o en esta primera aproximación a los datos y hacen un seguimiento a este orden, porque definitivamente van a ver que existe un orden decreciente, porque quiere decir que a quien más le exportamos es a Brasil, pero esta exportación al Brasil no representa pues, el 10% del total de lo que nosotros exportamos al mundo. Pero fíjense los mercados importantes, más allá de los países de la región, hay que mirar con el mercado importante China, Japón, Perú es un país vecino, Corea, Colombia y Argentina también son vecinos, Emiratos Árabes, Bélgica, la India, Países Bajos y Estados Unidos. Muchos tratan de centrar un poco en el análisis y en la atención las principales potencias económicas que existen hoy en día, ¿no? Estados Unidos, la India, Corea de alguna forma, Japón y definitivamente la China. Esos, si se fijan, son países importantes en el contexto global y que hacia estos países nosotros movemos mercancía y de esos países también traemos mercancía. Porque si ustedes se fijan, las importaciones de China son mayores a las exportaciones que nosotros hacemos de la China y por eso es que da una mayor relevancia desde una perspectiva de análisis si ustedes consideran mirar las exportaciones y mirar las importaciones. Ahora, hay un análisis que se desarrolla justamente con una definición que está vinculada justamente con la teoría de la gravedad. Esta teoría de la gravedad lo que nos habla y lo que menciona un poco es que aquellos países que son importantes para el comercio internacional de un país son aquellos a los cuales, si tú le sumas sus exportaciones con sus importaciones, vas a tener definitivamente la cantidad de comercio y vas a poder identificar cuán representativo es ese país. Entonces, para este segundo gráfico o este segundo pequeño análisis, lo que he realizado es justamente una suma de las exportaciones más las importaciones y he clasificado a los países justamente con los datos del 2024. Y como les decía, definitivamente China pasa a ocupar un primer lugar dentro de lo que vendría a ser el comercio exterior boliviano, exportaciones e importaciones. Luego tenemos 3 países de la región, pero
Nuevamente surge un país que es potencia, Estados Unidos, sigue Japón, Chile y Colombia, que son países regionales, Bélgica, Corea del Sur, India, Emiratos Árabes. Nuevamente, entonces, fíjense que China definitivamente es nuestro principal mercado con el cual comercializamos. Estados Unidos es determinante, Japón también, Corea y la India. Todos esos países, por el volumen de exportaciones e importaciones, son representativos para el comercio exterior boliviano. Por lo tanto, deberíamos tratar de entender cuál es el movimiento que se genera con estos países y cuál es la importancia que tiene para Bolivia. Definitivamente, se puede ver si hacemos un análisis por cada uno de los países. Fíjense ustedes, país de destino, tenemos ahí la China, que es el país que estaba mencionando, y podemos ver cuáles son los principales productos de exportación que tenemos hacia ese mercado. Y definitivamente, la China es un país importante para Bolivia. Y lo más interesante para este tema de logística que a nosotros nos interesa y sobre lo que estamos aterrizando, definitivamente es saber por dónde sale todos estos minerales con destino a la China. Obviamente los datos son hasta el 2024, esa es la información que se tiene, pero pueden ver ustedes que sale por Desaguadero, que es el punto fronterizo, pero los puertos que se utilizan para estas mercancías son Iquique, Antofagasta, Puerto Quijarro o Arroyo Concepción, que es hacia el lado del Pacífico, Arica, Corumbá con el Brasil, una buena parte por vía aérea, y lo demás sale por la Amazonía, definitivamente por la hidrovía. Pero si ustedes hacen una primera aproximación a estos datos, pueden darse cuenta que definitivamente por importancia tenemos a Iquique, Antofagasta y Arica en las exportaciones que se realizan con destino a Chile. Definitivamente Antofagasta por el tema de los minerales, si se fijan hay una gran cantidad de minerales que se exportan con destino hacia la China y en algunos casos tenemos inclusive la exportación por vía aérea, que si bien no es tan representativa, pero fíjense que la mayor cantidad de volumen de exportaciones en el año 2020 en particular, y si saltamos al 2024 aún más, tenemos que se realiza por el puerto de Arica y tenemos que este sería, por lo menos para las exportaciones con destino a China, el principal puerto de destino. Los productos más relevantes en teoría, quinoa y castaña, dentro de lo que vendrían a ser productos agrícolas, y la carne bovina. Los demás, obviamente, son prácticamente minerales dentro de lo que se exporta. Con destino a la India. La India es otro de los mercados que también se consideran atractivos. El principal producto de exportación, y es el que en mayor volumen Bolivia exporta hoy en día, es el oro metálico. Oro metálico actualmente es el mayor producto que estamos exportando al mundo y en particular lo estamos haciendo a la India. La principal fuente de exportación o el medio de transporte es vía aérea, ¿no? Porque el oro, ustedes saben que pequeñas cantidades, pues su valor es definitivamente bastante elevado. Pero si vemos un poco las vías de salida, también podemos ver que se han utilizado Puerto de Iquique, Puerto de Antofagasta, Puerto de Arica y vía aérea, ¿no? Que es lo más importante. Todo llega hasta Arica, prácticamente. Entonces, Iquique, Antofagasta, Arica y vía aérea son los más importantes dentro de lo que vendría a ser la India. Ahora, ¿por qué razón estoy haciendo esta exposición y les estoy mostrando estos puertos de salida? Porque definitivamente los datos estadísticos son los que nos muestran que hay un mayor movimiento por estos puertos específicos y tiene que haber alguna justificación o tiene que haber alguna razón para que se genere esas condiciones o ese movimiento. Con el caso de Estados Unidos, fíjense que con Estados Unidos también va el oro metálico dentro de los productos que se exportan. Ahí lo tenemos, pero están estaño, está plata, está joyería de oro, wolfram, antimonio y otros productos que posiblemente no representan tanto. Dentro de los productos tradicionales, la quinoa definitivamente está, que es uno de los productos que más exportamos hacia Estados Unidos. Y nuevamente nos encontramos con Iquique, Antofagasta, Arica, Viaera y
los demás que salen por el Pacífico o que salen por el Atlántico, por la hidrovía. Entonces, básicamente, los datos estadísticos nos están mostrando que hay fuerte movimiento más por puertos chilenos, si ustedes se dan cuenta, y es necesario de alguna forma pensar por qué razón no se están utilizando los puertos peruanos. Reforzando nuevamente lo que ya habíamos visto en las primeras diapositivas, efectivamente, mayor costo de logística y mayor costo de transporte implica para nuestro país definitivamente mayores dificultades. Ahora, acá hay una respuesta inicial de las razones por las cuales nosotros utilizamos ciertos puertos y no utilizamos otros. Hay un detalle un poco más adelante, pero si ustedes se fijan, ambas imágenes nos muestran prácticamente la misma información, solo que he tratado de mostrar de que definitivamente hay dos fuentes de información que rescatan prácticamente los mismos datos. Y hay que entender que en algunos casos lo importante para que funcione definitivamente el uso de los puertos está relacionado con algo que aparece ahí. En el caso de Matarani, fíjense, hay un convenio o hay un acuerdo que definitivamente permite de alguna forma que estos puertos peruanos, en el caso de Hilo y Marani, puedan ser explotados de mejor manera. Lo mismo sucede con el puerto de Arica y el puerto de Iquique, porque en ambos casos también tenemos acuerdos comerciales suscritos como Bolivia con ambos países para condiciones especiales y particulares en estos puertos. Pero como ustedes saben, también tenemos la posibilidad de utilizar la hidrovía, que es otra forma para poder salir. Y a través de la hidrovía también tenemos algunos depósitos francos en Villeta, una zona franca en Rosario, un depósito franco en Nueva Palmira, y en Paranaguá aún no se ha definido el tipo de relacionamiento o el tipo de espacio físico que va a recibir Bolivia. En cada uno de estos casos, la condición que resalta la importancia de estos puertos definitivamente es que Bolivia tiene suscrito un acuerdo para poder aprovechar de mejor manera cada uno de estos espacios portuarios. De igual manera, nos muestra ASPB una información similar y ASPB lo que hace en su análisis portuario, porque es justamente algo que también hay que cruzar información, ¿cierto? Definitivamente nos muestra que hay algunos de los puertos que hemos mirado en la diapositiva anterior, Matarani, Hilo, Arica, Iquique, Antofagasta, y todo lo que vendría a ser la salida por la hidrovía, y hasta el puerto Villeta, está Paraná, y por el lado argentino, llegando hasta lo que vendría a ser Nueva Palmira y el puerto de Rosario, que son prácticamente los mismos que considera ASPB, pero también considera algunos puertos nacionales que ayudan justamente a embarcar la mercancía desde Bolivia, transitar por la hidrovía y llegar, como nos muestran ahí, hacia el Atlántico, ¿no? Que es lo que nos está mostrando. Por ahí podemos salir al Atlántico, más o menos eso nos está diciendo de alguna forma ASPB. Entonces, con esta información, hay que mirar un poco cómo están los puertos que están en la hidrovía, que definitivamente no les damos mucha importancia hoy en día por diferentes aspectos. Acá he puesto un resumen que es básicamente un análisis de cada uno de los puertos y las condiciones que establece para el manejo de la carga boliviana. Fíjense ustedes que hay condiciones que definen a los puertos y dan características específicas de cada uno de ellos, pero lo importante es mirar esta parte donde vemos cuáles son las condiciones que otorga la línea. Y fíjense que en esta zona de la hidrovía, definitivamente hay dos factores importantes. Uno, que efectivamente sí otorgan condiciones favorables para Bolivia. En Villeta y en Nueva Palmira hay espacios específicos para que se pueda almacenar la carga boliviana durante tiempos determinados que están definidos en los acuerdos, y eso es lo que le da condiciones favorables para que la carga boliviana pueda utilizar estos dos puertos, el de Villeta y el de Nueva Palmira. Y lo más importante, tenemos presencia boliviana, que es presencia de ASPB, en el puerto Rosario y puerto Villeta. No así en el puerto de Nueva Palmira. Entonces, mirando por lo menos por esas condiciones,
el puerto que podría tener mayores oportunidades para la carga boliviana a través del hidrovía viene a ser el puerto Villeta, porque tiene presencia de ASPB y además otorga condiciones favorables para la carga boliviana, que es justamente lo que nos interesa a nosotros como país encontrar en los puertos de los países fronterizos. Ahí están las condiciones particulares, ¿no? En cada uno de los casos. Es decir, hay área de contenedores en Villeta, sí, tienen área para manejo de contenedores, que es importante. Para carga boliviana tienen espacios, tienen tiempo de almacenamiento en el puerto destinado para la carga boliviana. Y además, lo relevante es esa presencia que tiene ASPB en cada uno de los puertos. ¿Por qué es importante o por qué es relevante? Porque definitivamente, de alguna forma, permite el inicio de tránsito de mercancías con destino hacia nuestro país bajo el control de autoridades bolivianas, que es uno de los factores importantes y es uno de los aspectos que se necesita. Ahora, no voy a profundizar mucho en los puertos del Pacífico, pero sí es importante también hacer algunas referencias importantes. Y considerando solamente algunos de los puertos, y explico por qué razón solamente estos puertos. Están ahí el puerto de Arica, el puerto de Antofagasta, Matarani e Iru. Habíamos visto con el tema de distancia en cada uno de estos puertos, la importancia que representa, en primer lugar, el puerto de Arica y en segundo lugar, el puerto Matarani. El puerto de Hilo sí, definitivamente es casi igual la misma distancia con el puerto de Arica, pero por lo que nos han ido explicando y por lo que hemos podido escuchar, definitivamente las condiciones portuarias que tiene Hilo todavía no pueden abastecer ni pueden satisfacer la demanda de la carga y el movimiento de carga que necesita Bolivia. Está bien, pero estos 4 puertos no necesariamente los he tomado en cuenta porque son más próximos o porque definitivamente tienen mejores condiciones, sino que son los puertos con los cuales Bolivia tiene acuerdos suscritos, Tratado de 1904, por ejemplo, con el caso de Chile, para poder garantizar el manejo de la carga boliviana. Entonces, si se dan cuenta, dentro del análisis y de la revisión tangencial que estamos haciendo de la importancia de los puertos de los países vecinos, hay que partir de varios aspectos. El primero de los aspectos que se tiene que tomar en cuenta definitivamente es la distancia. El segundo, la condición de los pasos fronterizos. El tercero, el tránsito por territorio del país vecino. Y además, el último, las condiciones vinculadas en el mismo puerto para el manejo de la carga boliviana. Entonces, definitivamente en estos 4 puertos es importante las condiciones establecidas en el marco de los acuerdos suscritos Bolivia con Chile y Bolivia con Perú para el manejo de la carga boliviana. Eso es importante y es trascendental para considerar si definitivamente es importante o no tomar en cuenta uno de estos puertos. En algunos de los comentarios que leía ahí en el chat hablaban un poco sobre la posibilidad de tomar en cuenta al puerto de Chancay. Y definitivamente el puerto de Chancay, como hemos venido escuchando estos días, va a revolucionar el comercio de la región y va a generar definitivamente un cambio en la zona. Pero también hemos podido escuchar que no solamente hay el puerto de Chancay, hay otros puertos que también son importantes y que definitivamente la gente que va a tener la posibilidad de visitarlos va a tener esa ventaja de tener de primera mano información real de cada uno de esos puertos y va a poderse dar cuenta de que son relevantes y que posiblemente se puedan utilizar para el tránsito de carga boliviana, ya sea de importación o de exportación. Pero hay que entender también que existen algunas limitaciones para utilizar esos puertos. Y esas limitaciones definitivamente están relacionadas con lo primero que vemos en esta diapositiva, que nos hace referencia a lo que vendría a ser el manejo de la carga boliviana en el marco de los convenios o los acuerdos que se tienen. Entonces, si partimos de esta lógica, partimos de esa idea, si vemos definitivamente por el tiempo de almacenamiento de la carga, en el puerto de Arica, ustedes saben que sí existe posibilidades de almacenar. Ustedes me dirán, pero hay una zona extraportuaria, ya no es lo mismo que almacenar como se hacía antes en el puerto. Existe mucha demora para la carga de los contenedores en los camiones,
Posiblemente la participación de ASPB limite de alguna forma ese accionar, pero si ustedes se dan cuenta, existe por lo menos esas condiciones que te permiten tener el almacenamiento de la carga boliviana. Lo mismo sucede en el puerto de Antofagasta, lo mismo sucede en el puerto de Matarani. En el caso del puerto de Hilo, todavía no se ha definido exactamente cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar a la carga boliviana, cuáles son las condiciones. Han habido muchos esfuerzos y muchos compromisos para consolidar el puerto de Hilo y que este puerto definitivamente sea el que reemplace al puerto de Arica. Pero, como mencionaba el anterior expositor, definitivamente el puerto de Matarani tiene muchas condiciones favorables que definitivamente pueden hacerle la competencia al puerto de Arica. Ahora, hay algunas dificultades que nosotros como país, y en algunos casos los operadores de comercio exterior, necesitan conocer y necesitan trabajar un poco más en el manejo justamente de las oportunidades que otorgan estos puertos. Y definitivamente es empaparse un poco más sobre esas condiciones favorables que se otorgan. Ahora, es un hecho que definitivamente considero que es importante que ASPB y la Aduana Nacional tengan oficinas en estos tres puertos. Y eso facilita, de todas formas, el control de la carga boliviana. Y de alguna forma te ayuda a que ese control sea eficiente para garantizar que las cargas de importación o de exportación lleguen supervisados por las autoridades nacionales. Ustedes podrán considerar de que en algunos casos puede ser muy burocrático, puede ser un costo adicional, pero definitivamente el hecho de que ASPB se encuentre en el puerto ya es un aspecto positivo en beneficio del manejo de la carga boliviana. Y aún más, si tenemos a la aduana, entonces tenemos a las dos autoridades nacionales que pueden ayudar y respaldar esas condiciones. El puerto de Matarani tiene oficinas en la ciudad de La Paz y por lo tanto pueden colaborar con diferentes tipos de información con relación al puerto, el manejo de la carga. Nos han dicho que sí maneja contenedores y maneja carga a granel. Tiene una faja transportadora de granos, tiene silos de almacenamiento, tiene varias ventajas el puerto de Matarani, que, insisto, no necesariamente estoy desestimando los puertos con los cuales estamos conociendo ahora, sino que más bien lo que estoy resaltando es que hay aspectos en los cuales es necesario que tanto Bolivia como Perú empiecen a trabajar en generar condiciones favorables también en estos puertos para el manejo de la carga boliviana. Porque si bien van a ser puertos bastante eficientes, estos puertos eficientes también tienen que garantizar de alguna forma la seguridad del manejo de la carga boliviana. Y eso definitivamente depende de las autoridades bolivianas y peruanas para poder llevar adelante el generar resultados positivos en beneficio de los importadores y de los exportadores. Como bien se sabe, también los pasos de frontera, pues son definitivamente cuellos de botella que afectan al tránsito de las mercancías, que de alguna forma obstaculiza ese movimiento que uno quisiera que sea dinámico, que sea rápido y que los controles definitivamente en fronteras sean integrados, que es básicamente lo que se busca y es a lo que apunta definitivamente el acuerdo de facilitación del comercio que les había mencionado hace un momento. Entonces, con este pequeño análisis de los puertos, no me gustaría demorar mucho en hacer comentarios o observaciones, sino que más bien lo que me gustaría es que se pueda resaltar de alguna forma que es importante tener los acuerdos comerciales suscritos para que mediante esos acuerdos comerciales se garantice el tránsito de las mercancías bolivianas por los puertos peruanos y se dé mayor seguridad en aspectos relacionados, por ejemplo, con el control de la carga o relacionados con tiempos de almacenamiento o facilidades para el transporte de la carga boliviana. Que definitivamente cada uno de los puertos que estamos viendo y en los puertos de los cuales estamos hoy en día conociendo un poco más, creo que es relevante este tipo de información. Pero además tenemos otros aspectos que son importantes para poder entender
¿Por qué razón no crece el sector productivo o el sector exportador en Bolivia? Y eso está vinculado con características muy particulares del mercado y con características muy particulares del comercio. La CADEX ha hecho un estudio y ha hecho un análisis que han determinado algunos indicadores. Dentro de esos indicadores, para poder de alguna forma garantizar que el sector exportador boliviano pueda crecer, nos muestran que definitivamente hay una competencia fuerte de los productos importados que llegan hacia nuestro mercado y que definitivamente los mercados internacionales ya están posicionados y que por lo tanto es bien difícil que nosotros podamos salir directamente a competir. Factores tributarios, la gente que tiene una empresa o que conoce un poco sobre el comercio, sabe definitivamente de que en términos tributarios es bien complejo. Definitivamente el contrabando es un factor que afecta bastante a lo que tenemos en lo que podría ser el comercio exterior boliviano, porque el contrabando afecta definitivamente a importaciones y exportaciones y a la formalidad de cualquiera que quiera trabajar en este mercado interno. La menor demanda en los mercados exteriores definitivamente también afecta por el lado de la competitividad. La falta de personal calificado, creo que esto hoy en día se está rompiendo un poco el esquema porque muchas de las personas están buscando especializarse, están buscando tecnificarse y están buscando conocer. Lo que ustedes están haciendo en este momento al participar en esta actividad definitivamente demuestra que existen personas interesadas en mejorar sus conocimientos y afrontar de mejor manera estas condiciones que te otorgan las dificultades identificadas para el comercio exterior boliviano. Los conflictos laborales es algo de lo cual no vamos a poder escapar. Estamos en una dificultad como país, entrando a una crisis que posiblemente ya está en una etapa bastante aguda, terminal, dirían algunos, pero que va a afectar de alguna forma a esas condiciones. Luego, el equipamiento productivo también, porque representa una inversión bastante fuerte para todo el que quiera participar en una actividad productiva. El incremento de los precios de los insumos, estamos viendo que en diferentes sectores, desde sectores de los medicamentos, por ejemplo, hoy en día en nuestro país pues es bien complicado pensar en traer los insumos necesarios para producir medicamentos y no es el único sector, hay muchos otros, no quiere decir que es el único que se pueda salvar. Conflictos sociales y bloqueos, definitivamente lo vivimos y es creo que parte de nuestra vida. Financiamiento hoy en día, cuando quieres acceder a un crédito y sabes que el tipo de cambio pues ya no es aquel que nos han prometido durante muchos años, sino que más bien ya sabemos que la realidad es totalmente distinta y estamos experimentando un mercado paralelo, entonces es mucho más difícil. Y la materia prima, definitivamente, si es una materia prima local, pues el acceso también es complicado. Y si es una materia prima que tiene que importarse, es aún mucho más complicado, que genera mayores problemas. Luego, fíjense ustedes que tenemos también algunos factores que van a limitar la internacionalización de una empresa. Y esto ya está más vinculado con algunos aspectos que les mencionaba. Bolivia tiene diferentes acuerdos, tiene diferentes condiciones favorables, pero en algunos casos la mayoría de aquellos que quieren incursionar en el comercio internacional buscan respuestas rápidas. Y las respuestas rápidas normalmente no son las mejores. Hay que entender que en algunos casos tenemos acuerdos preferenciales como un sistema generalizado de preferencias o tenemos aranceles enmarcados con lo que vendría a ser la nación más favorecida y eso también tiene impactos definitivamente en la internacionalización de alguien que busca encontrar mercados en el extranjero. Hay barreras no arancelarias en algunos países de destino que si no las conoces definitivamente es bien difícil. Hay regulaciones sanitarias, regulaciones técnicas que son restrictivas para el ingreso a algunos mercados. Los aranceles en el país de destino también son importantes analizarlos. Los acuerdos comerciales preferenciales, que ustedes saben que Bolivia tiene varios acuerdos comerciales preferenciales. No tenemos definitivamente en el país una red de promoción de exportaciones. No hay alguien que asesore directamente a las empresas. Hay intenciones a través del Ministerio de Desarrollo Productivo que ha encaminado algunos proyectos en favor de las MIPES y de las pymes, pero los resultados no son los que se esperarían. También hay iniciativas privadas, hay diferentes cámaras que tratan de incentivar al sector exportador, pero tampoco esos resultados son eficientes. Y
Los acuerdos comerciales con países que definitivamente se necesitarían todavía no se han trabajado y que por lo tanto generan dificultades. Acuérdense en las estadísticas, en los primeros datos que hemos visto, la China, India, Corea del Sur, eh, Emiratos Árabes, que son países con los cuales, aparte de los países de la región, nosotros tenemos oportunidades para exportar productos, pues no se han trabajado ni se han desarrollado acuerdos comerciales para poder llegar a estos mercados. Y finalmente, para poder cerrar este pequeño resumen o este pequeño viaje que hemos hecho, fíjense ustedes que en el tema que nos interesa también hay dificultades en lo que es la logística y el transporte, ¿no? Por el lado del transporte fluvial, definitivamente, pues el tema de la oferta de lo que vendrían a ser las barcazas para poder hacer transporte por la hidrovía también es bastante limitativo. Ustedes saben que nuestro país ha intentado en algún momento comprar, ha sido estafado con las barcazas chinas y hemos tenido algunas dificultades por ese lado, pero el transporte fluvial definitivamente necesita un mayor impacto, una mayor influencia y una mayor fuerza. El gobierno le está prestando mayor atención por el tema del mutum, porque la exportación que se está haciendo justamente del hierro, del mutum, se está realizando a través de la hidrovía, entonces ese puede constituirse en una plataforma adicional para beneficio de esta zona o de ese sector. Sería importante tener una interconexión ferroviaria en Oriente y Occidente, definitivamente. En nuestro país no puede ser que las redes viales o ferroviarias estén divorciadas y no existe una posibilidad de hacer un transporte de carga masiva a través de lo que sería la vía férrea, que es una de las dificultades que también estamos enfrentando. Posiblemente en la época de auge que tenía la economía boliviana, cuando la exportación del gas ha generado fuertes ingresos, una muy buena inversión hubiera sido poder completar esta interconexión ferroviaria Oriente-Occidente. Pero lamentablemente, como ustedes saben, pues un montón de empresas se han creado que hoy en día son deficitarias. Esta falta de espacio en puertos marítimos, que creo que es lo importante y lo necesario que se tiene que trabajar, porque en estos puertos que hoy en día van a mover carga masiva, que van a reducir tiempos, que van a reducir costos, definitivamente es necesario que Bolivia cuente con espacios para el manejo de la carga boliviana. Transporte ferroviario, que también es otro de los factores que existen. Los puertos fluviales y marítimos alternativos. Hoy en día estamos escuchando definitivamente gracias a esta oportunidad que hemos tenido, gracias a la consultora que nos ha invitado a participar de esta capacitación, de encontrar alternativas que van a ser definitivamente viables para el comercio exterior boliviano. Transporte aéreo, no se puede decir mucho si solamente tenemos una empresa que realiza el transporte en nuestro país. Los recintos aduaneros demoran, sí, lamentablemente, se han vuelto muy burocráticos, se han vuelto muy restrictivos, tratan de alguna forma de establecer condiciones para recaudar más, hay que ser sinceros en eso, y no piensan tanto en el operador de comercio exterior. Nuestras carreteras son deficientes, definitivamente. Los pasos fronterizos son restrictivos, se demora mucho tiempo y el transporte carretero es también bastante limitado. Y hoy en día con los fletes que son demasiado altos, demasiado elevados, entonces aún más las condiciones se vuelven complicadas. Entonces, dense cuenta que en este pequeño espacio que hemos tenido para interactuar un poco con la información que les he podido presentar, definitivamente hay muchas limitaciones que son parte de las características de lo que vendría a ser la realidad dentro de nuestro país, pero también hay algunos aspectos que son necesarios trabajar y desarrollar en los puertos de los países vecinos para garantizar que la carga boliviana tenga condiciones favorables y que además se respeten esas condiciones favorables. Porque está bien, normativamente tenemos acuerdos, tenemos instrumentos que establecen el almacenamiento de carga, mejores condiciones, mejor manejo, pero en la práctica muchos de ustedes podrán decirme que no es así, que no es real, pero que se tiene que llevar control y un seguimiento para garantizar de que las nuevas alternativas portuarias se garanticen también el respeto de esos acuerdos y esas condiciones establecidas. Por mi parte,
Eso es todo lo que tenía para comentarles, así que simplemente me queda agradecerles y esperar a cualquier duda, consulta, pregunta que tengan ustedes. Muchas gracias, estimado Gerson, por tu ponencia, por tu tiempo, como siempre, por quedarte con nosotros en este tercer día. Y bueno, ha sido cerrar también con broche de oro porque nos has dado una explicación y un análisis de todo lo aprendido estos días. Bueno, si alguien tiene algún siglo de preguntas, por favor, con toda confianza hágansela llegar a Gerson a través del chat. Perdón, algunos no los leímos, pero cuéntenos si tienen alguna pregunta. Si me permites, Narda, estoy leyendo la consulta que hace Andrés. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, Andrés consulta cuál es el error más frecuente que cometen al importar y cómo evitarlo. Por ejemplo, dice él, falta de documentos, mala clasificación arancelaria. De hecho, hay diferentes factores que por lo general comete un importador, ¿no? Definitivamente el hecho de hacer una mala clasificación arancelaria, ya sea inducida o ya sea por un error en la identificación de la partida, va a generar un costo adicional para la empresa importadora y definitivamente se podría considerar inclusive una contravención y podría considerar también una multa. Por lo general, los documentos de respaldo son aquellos que en algunos casos son los que no se manejan adecuadamente y además la aduana hoy en día ustedes saben que ha sacado un nuevo procedimiento de importación para consumo y ese procedimiento pues es necesario empaparse, ¿no? Es necesario empezar a revisarlo un poco más. Y otro de los aspectos definitivamente es el desconocimiento de los acuerdos preferenciales que se tienen y las condiciones que se tienen que cumplir. En algunos casos, definitivamente también la normativa nacional establece requisitos para importar cierto tipo de mercancías, que en algunos casos el importador se da cuenta cuando la mercancía ya está en frontera y lamentablemente pues ya pierde la oportunidad de ingresar al territorio nacional. Me llegó una. Estimado señor McKay, ¿cuáles cree que son los principales desafíos y dónde debería pedir el sector apoyo al gobierno? Si hablamos de un sector exportador o un sector importador, tendríamos que pensar que definitivamente lo que tiene que hacer el gobierno es garantizar que los trámites sean menos burocráticos, que los trámites sean más ágiles y que no generen más bien esa forma de desincentivar al importador y al exportador, porque lamentablemente, pues cuando un trámite demora 2 a 3 meses, eh, un importador prefiere desistir porque el costo es demasiado elevado y hoy en día con esa intención de encaminar la ventanilla única de comercio exterior, debería de alguna forma el gobierno garantizar que los trámites sean mucho más ágiles, sean mucho más rápidos y eso de alguna forma reduzca los tiempos y definitivamente reduzca los costos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ha sido una exposición bastante clara. Esperemos que sí. Bueno, Gerson, igual pedirte que te quedes otra vez la prendida de cámaras para nuestra foto grupal para las redes. Antes de dar las palabras de clausura del evento, les pedimos a todos que prendan sus camaritas nuevamente, por favor. Sé que ha sido hoy un día pesado, pero se los pedimos, por favor. Bueno, ahí el equipo va a tomar la captura. Ya la tenemos. Bueno, voy a cerrar un poco este ciclo de conferencias. Nos han acompañado por 3 días. Limors Consultora ha tratado de brindarles y traerles a los mejores expositores, como se habrán dado cuenta en el ramo. Hemos traído a eminencias y directores de cada entidad que ha estado apoyando en este ciclo de conferencias.
Para nosotros es muy importante brindarles toda la información para que ustedes puedan tomar decisiones oportunas, más ahora que el país necesita nuevas alternativas económicas para salir de esto. Lo digo muy desde el plano profesional porque tuve la suerte de trabajar en grandes empresas como Alicorp, mineras y demás, y tuve la suerte de conocer varios pasos fronterizos y demás y entender la realidad del comercio, ¿no? Y bueno, entiendo que pese a todas las limitantes que pueden existir actualmente, nosotros hemos encontrado como consultor un respiro en puertos peruanos. Sé que a veces pesa mucho todos los pros y contras que, por ejemplo, hoy nos cierra en la exposición, estimado Gerson, pero también es importante evaluar que de la mano del desarrollo en puerto no solamente podemos ver, por ejemplo, los fletes terrestres, ¿no? Sino ventajas, como ayer les comentaba César, ¿no? Y lo decía en un léxico muy peruano que manejamos de decir que es muy chicha, muy flexible, ¿no? Y esto es importante en un puerto. A él le llega un contenedor una hora antes y lo carga y tengan por seguro que esa carga, si fuera de fruta y demás, va a ser exportada. Mostraba ver también otras facilidades que tienen que ustedes tener siempre muy pilas y muy latentes para hacer surgir el negocio. Por ejemplo, hablaba de Aceros Arequipa y es cierto que ellos tienen para los que son del rubro de la exportación, tienen tiempos muy cerrados. Yo he trabajado con bastantes empresas de transporte, tengo más de acuerdos con más de 50 en territorio boliviano, y muchas veces los transportistas prefieren bajar vacíos, como son los términos del transporte, por recoger a tiempo una carga de acero Arequipa, ¿no? Entonces, hay que aprovechar estas oportunidades para que, por ejemplo, ahí pueden conseguir un flete ideal para llevar una carga de fruta, exportación, solamente por poner el ejemplo más pequeño y sincero, ¿no? Igualmente ocurre con furgones que van hasta Lima y traen la carga de pañales y a veces bajan con medio furgón. Entonces, todas estas oportunidades tienen que aprovecharlas el emprendedor, el empresario boliviano. Vamos de la mano también contando lo que les comentaban sobre Chancay, Paracas y todos los puertos peruanos, por ejemplo, el tema de tener áreas o zonas destinadas para la industrialización. Por ejemplo, hoy en día es difícil que se encuentre un terreno en Chancay, pese a que era antiguamente una zona pesquera y en desarrollo. Entonces, ya existe el proyecto de tener una planta ensambladora de vehículos que también será una oportunidad para una compra mayorista. No necesariamente visualicen un contenedor traído directamente desde China, sino muchas de estas oportunidades que se van dando de la mano del desarrollo de un puerto. Todos los puertos aledaños, por eso la importancia también de invitar al señor Parks para que hable de la ley de cabotaje, están dependiendo indirectamente de Chancay por los tiempos eficientes que tiene hacia China. Y aún todavía hay nuevas novedades. Les invito siempre a ver nuestra página, los mantenemos informados. Por ejemplo, el consorcio portuario Tucel, creo que no lo tocó hoy el estimado Juan Carlos Paz, ha presentado ya una propuesta incluso para la construcción de un terminal portuario, el Almirante Grau, en zona de Tacna, ¿no? Este proyecto ya está aprobado por la APN desde el 2024 y ellos planean invertir más de 500 millones de dólares en construir un puerto moderno en Tacna, que es muy cercano a nuestra frontera. Son muchas cosas que ver, mucha información que evaluar. Como dije, una hora para cada ponente en 3 días. Es imposible de tener toda esta información. Algunos hablaban de costos, pero no podemos abordar lamentablemente demasiados temas como quisiéramos. Como decimos, es la primera parte de un ciclo de conferencias. Pensamos tener otras fases del ciclo de conferencias, no solo hablando de puertos, sino de oportunidades de negocios. La delegación que viaja ahora se beneficia, por ejemplo, de tener una reunión exclusiva con el personal comercial, ¿no? Ellos sí se van a sentar, van a analizar sus propuestas de costos y demás. Pues primero uno tiene que conocer al puerto, ver si te conviene el calado, si llegan las navieras. También estará ASMARP en futuras conferencias para comentar las nuevas rutas navieras, ¿no? Hay muchas navieras chinas que han cancelado ya sus rutas hacia puertos chilenos. También es importante hablar del puerto de Iquitos por el tema de la integración fluvial que mencionaba Gerson, ¿no? Brasil, pese a estar más lejos en distancia terrestre de Chancay, está invirtiendo en este tipo de rutas y en llegar vía fluvial a este puerto que, como escucharon de la voz de Juan Carlos, se planea incluso invertir mucho más dinero a nivel Perú para potenciarlo, ¿no? Para que pueda recibir toda esta carga. Y nosotros podríamos alimentar este puerto vía fluvial o terrestre del territorio hacia la región norte. Hay mucho que hablar, estimados. Los invito a seguir de la mano de nosotros, abrir las mentes, estar con la mente abierta para todas las oportunidades de negocio, porque es ahora cuando se necesita tener mucha información
para tomar las decisiones adecuadas. Estamos viviendo una crisis y es tiempo de buscar nuevas oportunidades en todos los sectores, ¿no? Igual estaremos transmitiendo parte de lo que viva la delegación para que ustedes puedan integrarse a la próxima. Les dejo en comentarios que, por ejemplo, Perú tiene Expo China, Expo India en junio, que también nosotros llevamos una delegación para que lo tengan en sus agendas. Como digo, no siempre es mirar directamente allí. Si todavía somos pequeños, todavía no somos MIPES y demás, entonces podemos abordar todos estos temas. Les agradezco por la atención todos estos días, especialmente hoy, que ha sido un día caótico en la ciudad de La Paz, y esperamos tenerlos en futuros eventos. Sigan de la mano, tenemos un chat que se mantiene activo para el tema de certificados y alguna sorpresa y regalo que tienen de parte de Consultora Limors. El equipo los estará ayudando y espero conocerlos en alguna oportunidad de viaje de la mano de nosotros o en próximos eventos. Ha sido un gusto tenerlos. Bueno, estimados participantes, de esta forma damos por finalizada el ciclo de conferencias Nuevas Alternativas Portuarias para Bolivia. Han sido 3 jornadas de alto valor técnico, académico y estratégico para todos ustedes. A nombre de Limors Consultora, el Instituto IGESI y todas las entidades aliadas, les agradecemos por su compromiso y activa participación en estos 3 días. Sigamos construyendo espacios de diálogo y formación que nos permitan abrir nuevos caminos para el comercio exterior boliviano. Muchísimas gracias, estimados. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos y buenas noches. Hasta la próxima.